Solo. Buenas tardes a todos, a todas, a todes. Un nuevo programa de Con la Tuya. Bueno, un viernes frío, húmedo. La verdad es que horrible. Con menos ganas de salir. Menos onda que pelo lacio. Esos chistes malos. Menos onda que Kawasaki. Tengo varios. ¡Ay, eso no lo sabía! es show de chistes malos. Vamos por ahí. Humor inglés. ¿Te acordás de humor inglés? ¿Hay algún otaku? No. Bien, bueno, vamos a arrancar, primero y principal presentándoles a la mesaza que tengo el día de hoy. Mesaza. Sí, mesaza, sí, así. Primero, bienvenida como todos los viernes, Nadia Smuch. Buenas tardes. Uy, tengo muy fuertes los auriculares. ¿Cómo están? Bienvenido Fernando Luna, como también todos los viernes. Buenas, ¿cómo están? Y después tengo dos personas que también, vienen acompañándonos, pero desde atrás siempre. La preproducción. En la preproducción. Intermitentemente. Sí, ha participado de varias columnas. Claro. Así Igual que, yo siempre resalto, fue el primero en que cuando arrancamos acá y no teníamos ni idea de Nadie. nada, el primero que venir fue... Yo vine. el voto de confianza. Sí. Cuando no hay nadie, Diego. vengo. Bienvenido Diego Gracias. Talice. Y después, tenemos como invitado también esta semana, nos está acompañando Nicolás Martínez Naya. Buenas tardes, Nicolás. Buenas tardes, Keila. Buenas tardes a todo el equipo. Bueno, vamos a estar charlando un poquito mejor con él más adelante. Y ahora me gustaría poder arrancar con las efemérides, Nadia. Bueno, hace un montón que no hago efemérides, ahora que lo pienso, Sí, ¿no? che. Bueno, hoy voy a traer, la primera efeméride es que hoy en Argentina es el Día del Escritor. Y es el Día del Escritor por Mirá. Leopoldo Lugones, que es uno de los personajes más horrendos de la historia argentina. ¿Por qué horrendos? Y Leopoldo Lugones fue uno de los encargados de armar al gaucho y a toda esta cosa ultranacionalista por parte del Estado, como para opacar la imagen del anarquismo y el socialismo y todos los quilombos que estaban armando en el país. Personaje nefasto, Claro, básicamente. la postura del Estado fue enaltezcamos a los gauchos que hasta hace 10 años los masacrábamos, ahora son recopados. Ahora los necesitamos. Ahora así que- hagamos el Martín Fierro, la Guerra Gaucha. Bueno, él escribió la Guerra Gaucha. Lo curioso es que Lugones empezó siendo medio socialista, era amigo de Alfredo Palacio, después se volvió medio anarquista, después terminó siendo fascista, apoyó el golpe de Uriburu y ahí es cuando se le rompe como su círculo de amigos, de hecho se termina suicidando por una depresión muy fuerte. Lo interesante es que él tiene un hijo que también se va a llamar Leopoldo Lugones, a quien le dicen Polo Lugones, que va a ser policía y militar y va a ser parte del golpe de Uriburu. El tipo durante el gobierno de Alvear va a ser, como jefe de la policía, va a ser jefe de un reformatorio. Lo meten preso por abuso de menores. Yo pensaba que, Wow. imagínate, Toda gente linda. claro, imagínate caer preso por abuso de menores en un reformatorio en 1920 y pico. O sea, Nah. te la tenés que haber remandado, No. porque si no, Muy esas bien. cosas, Porque en esa época encima no era que era tan común que te metían en cana, o sea... ¿entendés? A un Más jefe turbio de la Estaba muy policía. bien, claro, tal cual. Terrible. Bueno, el tipo lo meten en cana, Irigoyen lo absuelve y ahí entra a apoyar el golpe de Uriburu, etcétera. Lo curioso de Polo Lugones es que es el inventor, se le atribuye la invención de la picana eléctrica. Mira. Polo Lugones, por circunstancias que no se saben, también se termina suicidando. Su hija, Piri Lugones, va a ser una activista de las Fuerzas Armadas Peronistas y en su biografía, cuando hablaba, ponía nieta del escritor, hija del torturador. No. Lo loco es que, sí, Mirá. la tipa era profesora de letras en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. A Piri Lugones la secuestra un grupo de tareas en 1977 por estar cercana a Paco Urondo, Juan Gelman, todos poetas y escritores de la época y militantes de Montoneros. Piri llega a ser parte de la dirigencia nacional de Montoneros y es obviamente torturada con el invento de su padre. Secuestrada a los 52 años. Grande Irónico, ya, ¿no? era una gran dirigente. Sí, bueno, la asesinan en el año 78 y bueno, pasó a la historia por toda esta sucesión de Lugones
Nada, una re historia. Quería que sea una efeméride. Bueno, es el día del escritorio. Y después dije, no, pero Lugones tiene una re movida. Y bueno, Claro, tal cual. Tal terminó cual. siendo todo sobre eso. Pero igual que traje un dato boludo del A día. A ver. En El dato de 1920, en Mm. Estados Unidos, el servicio postal adopta una norma nacional en la que prohíbe el envío de niños dentro de paquetes postales. Mira. Se ve ¿Y que cómo era? ¿Se enviaban niños? acá está Nico Creo que que la podrá historia de la decir. cigüeña no era tan mentira. Ah, Yo pará. quiero Capaz cómo que a eso existía hace alusión los realmente. niños envueltos mexicanos. Claro. ¿Viste que Sí, los niños envueltos. ¿Eso fue antes de la primera o de la segunda? En el medio, en el 20 después de la primera. O Yo sea, lo que vos podías pensaba, mandar a tu hijo por correo. no lo sé. Yo lo que capaz pensaba era más es- barato? Y, que mandarlo en sí, micro. no había Uber. Pero hay una norma jurídica que es como, no está escrita, pero dice que lo que no está prohibido está tácitamente permitido. Si en ningún lado dice que vos no puedes mandar un pibe por FedEx y lo podés mandar, entonces, qué sé yo. Para Y mí, haces unos agujeritos en la Claro, caja y listo, ya fue. Con respiración. Mientras respire. claro, para mí dijeron, bueno, hagamos esta norma porque un día nos va a aparecer, se va a morir el pibe y nos van a echar la culpa a lo del correo. Claro, ¿entendés? mirá, Nos nosotros vamos- no maltratamos los paquetes, nada. Fueron inteligentes, ¿no? Sí, era para evitarse un juicio, boludo. O sea, la verdad no sé, pero dije, esto no puede ser. Habría que seguir investigando igual sobre esa norma. Pero bueno, nada, eran más, pero como me explayé con Lugones, esa no podía faltar. Así que eso, chicos. Buenísimo. Bueno, nada, muchas gracias, Nadia. Vamos a la tanda y bueno, enseguida volvemos. La Corte Suprema de Justicia ratificó la condena a 6 años de prisión contra Cristina Fernández de Kirchner, con inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. No fue un fallo técnico ni una decisión aislada. Fue un ataque directo y concreto a las libertades democráticas. Una jugada política del Poder Judicial funcional a los intereses de los grandes grupos económicos como Techín, mediáticos como Clarín y el conjunto de un régimen que busca marcar los límites de lo que se puede y no se puede o no se puede disputar, incluso dentro de su propio juego. Un hecho particularmente grave, aunque poco difundido, muestra la dimensión geopolítica del asunto. Antes de conocerse el fallo en Argentina, Marco Rubio, senador republicano y figura del gobierno de Trump, ya había declarado que Cristina tenía prohibida la entrada a Estados Unidos por su participación en hechos de corrupción, sin condena firme. Esa declaración, lejos de ser un gesto simbólico, mostró cómo el lawfare no solo opera desde Comodoro Pi, sino que responde también a intereses imperialistas más amplios. No es casual. Los mismos que mencionan desde el FMI para aplicar planes de ajuste también intervienen a través del aparato judicial para disciplinar políticamente. Esto no es nuevo, pero sí marca un salto, porque no se trata de un ataque a un actor más del sistema, sino a una figura central del peronismo que gobernó durante más de una década sin tocar los pilares estructurales del régimen. En sus gobiernos se garantizó el pago de la deuda externa, aunque se confrontó, no se llevó la pelea hasta el final contra Clarín y su monopolio, se mantuvo la estructura de poder judicial y se gobernó en acuerdo con los intereses del capital concentrado. No fue por ingenuidad, fue una decisión política, administrar lo existente, no enfrentarlo. Esas decisiones tienen consecuencias. Hoy, los mismos jueces y poderes económicos que fueron preservados avanzan con toda su fuerza. Y la respuesta desde arriba no es confrontar, sino adaptarse, buscar nuevos equilibrios, negociar los términos de una derrota. Mientras tanto, en las calles, en las aulas, en los lugares de trabajo, empezaron a aparecer otras respuestas. En el momento en el que se conoció la ratificación del fallo, hubo cortes en autopistas, tomas en facultades como Filosofía y Letras de la UBA, en la UNCI, en UNLA, movilizaciones frente a tribunales, tomas de secundarios como el Mariano Acosta o el Peregrini, expresiones diversas, impulsadas desde abajo, que no aceptan el silencio, el avance del autoritarismo judicial. Acciones que rompen con la pasividad institucional y que ponen sobre la mesa que no todo está cerrado, que hay fuerzas vivas que no se resignan. Lo que no aparece es una respuesta a la altura desde las conducciones de las grandes organizaciones de masas. La CGT, las centrales sindicales, los aparatos del peronismo prefieren el silencio o la cautela,
no porque falte voluntad entre quienes viven esta situación con bronca, sino porque esas direcciones han elegido no mover un dedo y aunque la presión social genere que llamen a acciones aisladas, no impulsan ningún plan de lucha real. Se limitan a observar y eso también tiene consecuencias. Frente a eso, las acciones que sí se están dando valen mucho más de lo que a veces se reconoce, porque muestran otra posibilidad, porque expresan algo que está ahí. Una generación que no espera milagros desde arriba, que no confía en jueces ni en promesas electorales y que empieza a organizarse con sus propios medios, con sus propias fuerzas. En ese contexto no alcanza con indignarse ni con quedarse en la denuncia. Si lo que está en juego es más que una candidatura, si lo que se quiere restringir es la protesta, la organización, la posibilidad misma de disputar, entonces la salida no puede venir de quienes ya pactaron con ese orden. Hay que buscarla en otro lado, en la experiencia colectiva, en lo que se construye en las aulas, en los sindicatos combativos, en las asambleas o en las calles. En quienes ya están discutiendo cómo seguir y no están dispuestos a que todo vuelva a quedar en manos de los de siempre. Hoy no alcanza a elegir, hay que luchar para poder seguir eligiendo. Y para eso vale cada paso que se da para dejar de confiar en los de arriba y empezar a organizarse desde abajo. Buenas, quiero decirle que si tiene algo para decirme es el momento porque estoy con mi abogado, así que puede cualquier cosa. Literalmente, es su abogado, Literalmente no es mi chiste. abogado. Estamos hablando de Nico Naya, que es integrante del CEPROT. Lo trajimos especialmente porque es esos grupos de abogados que no solo está por los trabajadores, defendiendo a los trabajadores, sino que encara la justicia con un contenido político y de clase que se torna clave. Bueno, y en esta semana, donde ha pasado de todo, creímos que es una muy buena opinión justamente de un abogado que encara las causas legales de forma muy política. Y bueno, los trabajadores sobre todo conocemos muy bien todo eso. Nico, ¿cómo estás? ¿Qué opinas de todo esto? Bueno, muchas gracias por la presentación y sí, te defendemos en causas. Decían, bueno, la otra vez vino Melina, que también es parte de la defensa en las causas de Shell contra los despidos discriminatorios. Y bueno, me gusta poder aportar desde acá también porque nosotros, como decías vos recién, Fer, desde el Centro Profesionales por los Derechos Humanos, junto también con el PTS, del cual somos parte, nos solidarizamos en un sentido muy profundo porque entendemos que es un ataque muy grave a las libertades democráticas. ¿Qué son las libertades democráticas? Bueno, es poder presentarse a elecciones, es poder darle a la gente la posibilidad de elegir políticamente, ¿no? Y en esto, el fallo que salió esta semana es un fallo que proscribe principalmente. Ese es el principal objetivo, porque después, más allá que la causa tenga una connotación sobre la corrupción, en los años en que fueron parte del gobierno de Santa Cruz, se toman un par de fechas, es la causa de Vialidad Nacional, sobre un par de lo que serían concesiones de la obra pública a una empresa. Más allá de eso, acá lo que se ve es, por los tiempos, por el proceso, por quienes lo llevan adelante, y justamente en comparación con otros casos, que es un fin completamente político. A unos días de que como vos decías, en la editorial que me pareció que estaba muy bueno, porque mostraba justamente este rol político del fallo de una corte que a pocos días de que se conoce de que que va a ser, confirmase la candidatura, claro, tal cual. ahí sale, ¿no? Nosotros sabemos que en las causas que hemos estado, tanto juicios de lesa humanidad o inclusive casos laborales, la Corte se toma muchísimos más años en resolver y acá oportunamente después de esta candidatura lo larga este fallo que proscribe justamente a una de las principales figuras de la oposición al gobierno. Entonces nos parece muy grave porque hoy es Cristina, mañana podría ser cualquiera de nosotros. Entonces es un mensaje que quiere dar la Corte en el medio de que hay una crisis muy grande políticamente de todos los partidos que se consideran del régimen. La Corte empieza a jugar fuerte y mandando un mensaje, que bueno, si no te acotás a lo que nosotros queremos, vas a estar proscripto, vas a tener una causa penal, en este caso inclusive ir preso, ¿no? Me parece de una gravedad muy, muy importante.
es literal un avance a a las libertades democráticas muy, muy fuerte. Creo que también eso se pudo ver también, inclusive que acá va más allá, ¿no? Del poder económico nacional o de la complicidad que pueda llegar a tener los grandes empresarios argentinos este y el gobierno, ¿no? Porque vengamos que la causa empezó durante el gobierno de Macri. Entonces, Sí, es una causa que lleva 17 años, es una causa que ha empezado desde la denuncia de Macri, Carrioso, todo ese espacio que lo impulsaron. Hay una casualidad bastante importante, que por esto también se dice cómo fue el proceso muy amañado, porque tanto el fiscal como el juez de primera instancia jugaban juntos al fútbol con Macri. en la quinta de Macri. A mí Rarísimo, permitime ¿no? dudar de su Sí, imparcialidad, ¿no? Rarísimo. No solo eso, creo que también, bueno, se sabe, ¿no? En las reuniones en Lago Escondido de Mañeto con el... No con solo los reuniones, jueces de fueron la causa. financiados. Tal cual. Además con Lewis también, un gran empresario internacional. Después, Ahora entiendo, porque hoy iba por la Avellaneda y vi el Banco Macro y está todo re escrachado y decía Mañeto no sé qué, como una barriada, pero onda, escrachado mal. Y yo decía, ¿qué? Como que no entendía y ahora entiendo. Todo. Claro, lo que pasa es que, claro, toda la tramoya y toda la cuestión del lofer viene de 2008, si no me equivoco. sí, no, y además es importante encontrar las causas que también mencionabas recién en lo internacional. O sea, no es casual, ¿sí? O sea, esto es un caso que se vio muy parecido en la causa de Lula da Silva en Brasil, que fue también proscripto por la Corte Suprema, y de hecho después sale a la luz que el juez Moro, que dicho sea de paso, acá Lorenzetti lo trajo como ejemplo de juez, Sí. salió un audio de él preparando, diciendo cómo se tenía que preparar la causa al fiscal, siendo él juez de la Corte Suprema. Tal cual. Entonces, O acá sea, no tenemos los audios, pero tenemos claro, estos datos de que la gente juega al fútbol con Totalmente. ellos, que es más o menos lo mismo. Claro. Mal, no, eso, o sea, ya había mucha, quedaba muy en evidencia que obviamente la causa estaba completamente armada. A ver, como lo dije yo en la editorial, yo no pongo en discusión y acá la cuestión, esta semana subí un video contando lo de Cristina y muchos de los comentarios que dejaron en el reel, no solamente en Instagram, sino también en TikTok, tuvimos muchos comentarios. Muchos de los comentarios decían, bueno, no, pero se lo merece porque es una chorra, porque robó y le robó al país y pasó de tener 20 propiedades a tener 55. Esa no es la cuestión. Esa no es la cuestión. Creo que, o sea, todo esto va mucho más allá de si robó o no robó. Sí, a mí en esto... Yo, Nico, te hago una consulta. ¿Hay alguna manera de tirar abajo el fallo o no? Bueno, acá es muy interesante ver esto porque justamente la Corte Suprema es la última instancia. Claro. Yo ahora después, si quieren, hago un par de consideraciones comparativas, cómo está esta Corte en Argentina con otros países. Pero acá lo que me parece importante sobre la pregunta que haces es que la Corte también es un órgano político, muy político. Entonces, si interpreta la Constitución, es el último que tiene la última voz, es muy importante saber esto, que por ahí desde el punto de vista legal no vas a tener una respuesta. Por más que tengas etapas internacionales para ir, que se pueden agotar o no. Pero lo que determina que vos vuelvas o no, que fue justamente lo que pasó en el caso de Lula, es cuando se te empieza a pudrir en las calles. O sea, cuando la gente sale a las calles, cuando la gente empieza a manifestar y decir, yo quiero elegir a un candidato, yo quiero buscar una forma de expresión de todo el descontento que además viene siendo muy grande en las calles, o sea, no solo los jubilados, Garrahan, un montón de sectores que empiezan a pelear por los sueldos. Bueno, toda esa pelea busca otra representación política que hoy está siendo proscripta o que puede ser otra. Pero la cuestión política en las calles es fundamental porque es ahí donde vos podés justamente tirar abajo no solo fallos, sino políticas o leyes. Nosotros somos un país que ha tirado leyes como el 2x1, que quiso justamente la Corte Suprema. ¿Cómo lo tiramos? Eso fue justamente una definición de la Corte Suprema que cuando dijo que lo iban a sacar, hubo más de 500.000 personas en la calle y dieron marcha atrás. O la ley de obediencia de vida también. Claro. Fue tirada abajo por la movilización popular. Entonces, me parece muy importante no quedarnos, si bien nosotros estudiamos las leyes del CEPROD, de los abogados que nos ponemos a disposición, ver y utilizar todas las herramientas que podamos, pero obviamente que es muy importante en estos casos lo que se puede hacer de las calles y de los sindicatos.
¿no? Que también Ajá. mencionabas en la editorial, porque justamente, o sea, si deja de moverse el país, si no sale un barco, no sale un avión, no sale un grano Es de trigo. distinta la relación de fuerza. Y bueno, ahí no solo le van a exigir la propia Cámara, los propios portadores de la Corte, che, saquemos esto que es no solo proscriptivo, sino porque, bueno, nos está jodiendo nuestro negocio, ¿no? Pues no nos interesa. Sí, Claro. por más que quieran, o sea, la presión en la calle se siente todo el tiempo, por eso también hay un esfuerzo también ideológico del gobierno de intentar, primero, sacarlo por la fuerza a la gente de la calle y también de minorizar todas las reacciones que se están dando. En toda Latinoamérica, el otro día escuchaba que, o sea, muchos de los gobiernos, a ver un cierto crecimiento de gobiernos más de derecha, están la mayoría de expresidentes procesados y están todos en las cortes internacionales. Claro. Y que encima la Corte Argentina, la Corte Suprema Argentina es la más chica de toda Latinoamérica, si es así, ¿no? Claro. Sí, y casi del mundo, te diría. Mirá. Justamente sobre eso que le quería decir, el promedio de las cortes, o sea, lo que dice la Corte Suprema acá en Argentina, que tiene diferentes nombres en cada país, es de 9 a 11 miembros, el promedio, ¿sí? Ujú. Hay Claro. casos que tienen 15, 25, 21, 11, 9. Bueno, acá hay 3 solamente. Sí. ¿Y por qué Faltan- es así? ¿Por qué hay tantos miembros en No, el lugar? porque acá son pocos. Porque son pocos, claro. Bueno, Bueno, ya- acá debería haber 5 miembros, todavía no se ocupan. Que igual son pocos. sí. Son Que son pocos, pocos, claro. pero porque justamente siempre el poder político intentó ingerir en la justicia. Y desde ese punto de vista, inclusive, acá es muy importante ver en las cuestiones políticas de la Corte que 2 de estos jueces asumieron por decreto en la época de Macri. Claro, Claro. claro. sí, Entonces, sí, es el Ejecutivo, o sea, Macri mismo poniendo estos jueces que después fallan contra Cristina. Claro, tal cual. Entonces, más allá de que nosotros en esta causa, porque vos decías también otra cosa que quería agarrar, me parece importante, la corrupción. Nosotros estamos completamente en contra de la corrupción. La corrupción en 11 fue un desastre que se llevó Sí. vidas humanas. Nosotros estuvimos ahí de primer momento manifestándonos y en contra de todas las implicancias de esa corrupción. Y Pero, fue durante el gobierno de Cristina. claro, pero ¿qué pasa? Después vos te empezás a ver, por ejemplo, agarro el caso de Macri, que tiene un montón de causas de corrupción. El caso de causa de espionaje, la causa libre. Correo, de- Correo, O Milei ahora con soterramiento Libra. del tren, También. espionaje. La deuda, él estatizó gran parte de su deuda privada del Claro. grupo SOCMA en la dictadura y hoy le estamos pagando nosotros. Todas esas cosas no se investigan. No, Entonces, pero incluso no hay en la corrupción ahí que- dictadura y lo del correo también, porque el correo fue hacer pública parte de la deuda del correo también. Se lo hizo Sí. 2 veces. Sí, De sí, hecho, ¿no hubo un fallo hace poquito sobre lo del correo? Sí, yo en ese sentido todo lo que viene saliendo del correo es dilatorio. O sea, no vi nada condenatorio. O sea, que diga, como por ejemplo acá en el caso de Cristina, tenés 6 años, tenés Claro. algo que a vos te determina una culpabilidad o O alguna sea, mientras sentencia. condenan a que- Cristina, Macri lo van cubriendo. Exacto, no solo a Macri, sino también a Milei con el caso Claro, Libre. Es claro. una estafa a cielo abierto. En Estados Unidos está avanzando rapidísimo eso y acá o sea, no, ¿Y la no solo comisión? eso, desactivó la comisión de No, y investigación. de hecho no se olviden la maniobra que hubo la otra vez para no votar al ficha limpia, que después saltó que el propio gobierno había llamado para que no saliera el fallo, y sí, porque ya sabían que pueden estar procesados, Claro, ya sea local o internacionalmente, por lo de Libra. sí, sí, sí. no, y después también sobre esto que venían hablando de la cuestión internacional, que es muy importante también que estos casos que vos decías también en Ecuador, no solo en Brasil, bueno, hay una organización de parte de Estados Unidos que pretende que salgan leyes como ficha limpia, que hace poco se cayó, acá en Argentina, bueno, hay similitudes en cada uno de los países de la región, que justamente es tratar desde Estados Unidos poder ingerir con el Poder Judicial justamente para ver quién es candidato y quién no. Tal cual. O sea, es una intervención imperialista muy Claro. grande, Abiertamente. que no está despegada también de que están poniendo mucha plata. O sea, se quiere garantizar en cierta medida su inversión que está haciendo Trump con el FMI, que le prestó 20.000 millones de dólares. O sea, Claro. No, ya está. no podemos separar esas cuestiones porque por más que sean cuestiones que uno vea aisladas, bueno, no, hay una intencionalidad política muy grande. Hoy mientras terminaba de preparar la editorial, me acordaba de esto que había sido un escándalo hace unas semanas atrás cuando salió Cristalina Georgieva a decir que teníamos que, o sea, tratar de votar bien o algo por el estilo, que había dicho algo parecido. Y yo automáticamente se lo asocia con esto, ¿no? Porque en definitiva es una censura y es un intento de Sí,
de condicionar la voluntad de la gente, ¿no? Claro. Porque, o sea, de dejar en manos de unos pocos sobre quién tiene que decidir la gente o a quién votar. Claro, yo tengo una pregunta para Fer. ¿Y la CGT dónde está todo esto? Nos preguntamos todos. Bien. Que no Todos se estamos ve. preguntando lo mismo. Creo que están haciendo una reunión para tener una reunión, para ver si sacan una reunión para poder pensar. Está bien, Una nueva está reunión. Bien. Una nueva reunión para ver si sacan un comunicado. Claro. Bueno, justamente si... Cortes de calles, todo, y la CGT no aparece. Bien, gracias. No, ahí justamente para agarrar otra cuestión importante, el decreto 7023, Sí. que está judicializado justamente... Es la el CGT, primer decreto de Macri. Claro, es el de primero de Milei. en la época de Milei, en diciembre, que justamente después sobre eso se basa la ley bases, completamente ilegal. Pero además, que por ejemplo la ley de alquileres que derribó con este DNU, todavía no está declarada inconstitucional. Cuando es completamente inconstitucional, porque no hay ninguna necesidad y ninguna urgencia para hacerlo. De hecho, el capítulo laboral, mucho de las reformas laborales, está declarado inconstitucional por la Cámara de Apelación del Trabajo, no por la Corte. Entonces la Corte se apura mucho para proscribir, Ujú. pero para que pasen todos estos ataques al derecho laboral, Sí. no dice nada. Pero ¿por qué es inconstitucional, Nico? Mira, la Constitución lo que plantea es que para estos tipos de decretos vos tengas que tener una necesidad o una urgencia importante, porque Claro. justamente lo dice el nombre. Sí. Entonces, ¿cuál es la urgencia de derribar los derechos laborales? Ninguna. Ninguna. ¿Cuál es la urgencia de derribar la ley de alquiler? Ninguna. No. Y además el Congreso estaba funcionando, entonces podrías tranquilamente... Haberlo pasado por el Congreso. Exacto. Entonces es una forma de aumentar el autoritarismo que también se ve expresado de esta manera, Claro. ¿no? Porque es el Poder Ejecutivo tomando las funciones del Poder Legislativo. Y es brutal porque justamente pasa por arriba de todos los votos de la gente y toda la representación en la legislatura. Una de las cosas que vemos es que esto es una avanzada sobre todas las libertades democráticas. Y los trabajadores lo venimos viviendo hace ya un tiempo. Ahora les vamos a hacer pasar unos audios que es la voz de los trabajadores en primera persona para que se entienda un poco a lo que me refiero. Yo soy Ronald, trabajador despedido de Pilkington. En este año fui despedido por segunda vez por la empresa, una multinacional japonesa. Venimos desde hace 1 año y medio reclamando porque se cumpla un fallo firme de reinstalación de nuestro compañero Jorge González. Dejo de acatar lo que ordena la justicia argentina. Esta empresa ahora me despidió a mí, que soy testigo de Jorge, que ya me había echado en el año 2011 y me tuvo que reincorporar en el 2018. Es un ataque grande también, como vemos que pasa afuera de los lugares de trabajo, que nos proscriben porque queremos presentarnos en las elecciones para recuperar las comisiones internas y nuestros sindicatos para unir todas las peleas. Despedido de la empresa Pilkington. Es la única empresa que hace los parabrisas de autos en Argentina. No tiene ninguna crisis. Vamos a escuchar el siguiente. Somos trabajadores de Giordano recientemente despedidos. Mi nombre es Maximiliano, acá estamos con Miguel. Queremos denunciar a Giordano que la semana pasada, del día jueves, nos echa a nosotros 2 y a otros 3 compañeros más. Nos echan porque hace unos días en nuestra fábrica el sindicato de la alimentación que conduce Rodolfo Daer llamó a realizar una medida de fuerza de paro, ya que los trabajadores de Mondelez estábamos sufriendo un avance patronal, flexibilizando las condiciones de trabajo, achicando la dotación de personal y aumentando los volúmenes productivos. Ante eso hicimos paro, porque es nuestro derecho constitucional, y automáticamente al otro día la empresa despide a 5 compañeros. En este momento hay una conciliación obligatoria, la empresa se niega a darnos tarea, el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires la está multando porque la empresa está en ilegalidad y estamos esperando una próxima audiencia y hoy venimos a apoyar a los trabajadores de SECO. Otra empresa más grande que, al igual que Pilkington, no cumple las órdenes judiciales, ninguno de los fallos. Vamos a uno más. Soy Juan José, trabajador despedido de Industria Juan F. Seco. Somos trabajadores de la electricidad. Estamos reclamando por la reincorporación de nuestros compañeros. 37 familias en la calle. En 1 año nos fueron despidiendo, nos fueron desmantelando. Atacan directamente a los trabajadores que estamos organizados, a los trabajadores que defendemos el servicio de calidad. Somos los trabajadores de la emergencia, los trabajadores que vamos cuando se corta la luz, los trabajadores que vamos cuando hay inundaciones, cuando hay catástrofes. Y bueno, creemos que merecemos estar trabajando porque los despidos son discriminatorios y arbitrarios. Así que nada,
Apóyennos, apoyamos la lucha de todos los trabajadores, cuenten con nosotros para lo que necesiten. Cerraba con una explosión el compañero de Seco, Sí, que mal, estaba estaba en medio del pensando en reclamo. Pero Seco también es una empresa que ellos cubrían los baches que dejaban las empresas de energía con los cortes de luz. Ellos eran los que le ponían el cuerpo en tormenta. Cerraron incluso una planta que producía gas de la basura en Ensenada. Incluso ahora es muy ridículo porque también le dice que ellos atentan contra el medio ambiente y justamente eran los primeros que cuidaban. Y vamos a escuchar el último. Bueno, mi nombre es Cristian Ábalos, soy trabajador de Empresa del Oeste desde el año 99, o sea, hace más de 26 años. Esto claramente no es un mensaje personal, esto es un mensaje para todo aquel compañero de distintas empresas, porque esto no es solamente la Empresa del Oeste, es un mensaje para todos aquellos que están reclamando por las mejoras salariales, mejoras en los servicios, en las unidades que están deplorables. Las empresas cobran millonadas en subsidios bajados por el gobierno y la invierten en despidos, porque eso es lo que están pasando en todas las empresas, están hasta inclusive la doble indemnización. ¿Y de dónde sacan esa plata? ¿De los mismos usuarios? No, son los subsidios que reciben del gobierno. Bueno, por este hecho y un montón de más, estamos invitando para que se acerquen a una movilización que vamos a realizar el día martes en Morón, en la plaza de la universidad, y basta de despidos persecutorios y discriminatorios. Como se puede ver, los despidos se dan en varios lados. Justo estaba siguiendo que del año de junio a junio los despidos subieron 7.500 despidos nuevos, que si se suma a los estatales son un total de 9.000 despidos. Es terrible. Es terrible, aparte, es cómo se hacen también los despidos. Esto que estamos hablando, que es una avanzada sobre todos los derechos, se manifiesta en muchas cosas. El último compañero que hablaba, que es chofer de una línea, le mandaron un auto que lo siguió durante 3 horas hasta que le produjo un choque con el colectivo, que incluso comprometiendo a los pasajeros que se fueron lastimados. El colectivo lo agarraron, lo encerraron, lo fajaron y al otro día a él lo echan por haber chocado. O sea, ¿qué voy con esto? Que cuando nosotros hablamos de que hay una avanzada sobre los trabajadores, se da en muchas cosas. Hace unos años, junto con el CEPRO, había pasado lo mismo. Me acuerdo en Coca-Cola, a un clarquista que pisó un cono, le hicieron una causa penal por atentado contra los bienes de la empresa. Bueno, esto está en crecimiento. Por eso cuando nosotros decíamos que este avance sobre los derechos se está dando en todos lados, y lo de Cristina es justamente parte de esto. Sí, Fer, si me dejas agregar una cuestión sobre esto que vos decís, hay 2 elementos justamente de la ley base que modifica sobre la ley de contrato de trabajos, que son 2 artículos que están utilizados en estos conflictos que vos decís, tanto en Pilkington, bueno, en Shell también, en el comentabas también de trabajador del transporte. Eso es el despido discriminatorio, que es brutal, porque el 245 bis dice que por más que discrimine, la empresa si paga, en ninguno de los casos vuelve el trabajador a reincorporarlo. Claro. Entonces, si vos tenés plata, podés discriminar, sea por el motivo que sea. Es así de brutal, ¿no? Poniendo inclusive en el telegrama que te pueden poner por tu color de piel, por cualquier cosa. Y acá lo están haciendo justamente con los que defienden los derechos de los trabajadores. Tal cual. Y el otro, que también me parece importante destacar, porque son cosas nuevas en la legislación, producto de estos ataques que lleva el gobierno, que es el artículo 242 de la Ley contra el Trabajo. Eso recién lo mencionabas, y ¿a qué hace referencia el 242? Para ir cerrando, el tema del 242 es sobre el derecho a huelga. ¿Sí? Porque Georgalos hacen una huelga, claro, y a través de eso, ¿qué hacen? Los despiden, y los despiden con causa. Porque el 242 dice que si vos haces una huelga o impedís la entrada o salida de cosas, para evitar los bloqueos de los portales. Claro, eso, ¿no? Pero es súper amplio, entonces cualquier cosa pero puede el ser 242 utilizado. Está dentro de la ley bases. Claro, la ley bases modifica justamente la ley de contrato de trabajo, entonces queda en la ley de contrato de trabajo. Claro. ¿Y cuál es la cuestión de la gravedad de esto? Que además te despiden con causa, es decir, a vos te despiden por organizarte, por hacer justamente un reclamo, y encima no te pagan tenés nada. indemnización. Claro. Entonces tenés que pelear sin un peso para darle de comer a tu familia. Es gravísimo. Sí, es terrible. Bueno, nada, muchísimas gracias, Nico. La verdad que tendríamos un montón de preguntas más. Yo creo que el ataque que está recibiendo la clase trabajadora ya es casi sistemático. Este ataque a básicamente los que luchan es nefasto. Pero bueno, creo que tenemos tela para cortar para rato, porque la verdad es que al paso que vamos, desgraciadamente,
esto viene para rato. Así que nada, gracias por Nico. participar, por venir. Vamos a la tanda y enseguida volvemos. Estamos de vuelta acá en Con la Tuya y bueno, nada, en esta oportunidad la verdad es que estábamos intentando continuar. Hay un tema del que nosotros no estuvimos hablando en estos días, por lo menos hasta ahora no estuvimos charlando, pero fue un tema que realmente tuvo una gran repercusión. Sí. No solamente en los medios, la verdad que yo noté que hubo como un cerco mediático bastante fuerte, que bueno, nada, creo que la idea era poder intentar romperlo, ¿no? Pero esta semana, el día lunes, se supo, no, el domingo. El domingo se supo del secuestro por parte de las tropas israelíes a la embarcación Matlin, que llevaba a 11 activistas con ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Y justamente lo que se hizo fue incautarles, obviamente, la ayuda humanitaria que llevaban, secuestraron el barco, estuvieron incomunicados por un montón de tiempo, y creo que también eso hace a la avanzada de Israel en contra de, tratando de llevar adelante un genocidio a cielo abierto, televisado por los principales medios de comunicación a nivel mundial. Vos decís por lo que pasó con la flotilla. Con la flotilla Libertad, exactamente, en la embarcación, es la embarcación Matlin. Y para poder seguir hablando de todo este tema, hemos invitado a Diego Sacchi. Él es militante del Partido de los Trabajadores Socialistas desde 1994, es periodista, es editor de la sección internacional de La Izquierda Diario y también es columnista especializado en temas internacionales en el programa Círculo Rojo de Radio Con Voz, que sale todos los sábados de 12 a 2. Bueno, nada, ya que estamos, aprovechamos para pasar el chivo. Estamos en comunicación con Diego. Diego, bienvenido a Con la Tuya. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, nada, un gusto poder estar charlando con vos. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Espero que me escuchen bien. Sí. No, gracias a ustedes por la invitación. No, perfecto, te escuchamos perfecto. La semana pasada tuvimos a Celeste, esta semana tenemos a vos. Está bien. Robando un staff. De a poquito vamos robándole el staff al Círculo Rojo. Vamos colaborando, no hay problema. Totalmente. Bueno, Decinos, Diego, que nos cuente. Bueno, ¿cómo ves todo esto que está pasando? Realmente la situación está como bastante delicada, ¿no? Hoy justamente estábamos charlando un poco de eso, pero por fuera del aire. La situación está delicada, podríamos decir, hace un tiempo. Ahora un poco más porque, bueno, Israel decidió bombardear Irán. Sí. En este momento Irán está respondiendo, obviamente. Es todo muy desigual, ¿no? Porque Israel tiene se llama un domo que impide que lleguen, o por lo menos que la mayoría de los misiles que tire cualquier otro país lleguen, que es de alta tecnología, con ayuda de Estados Unidos, etcétera, pero se está caldeando mucho la región y que básicamente ya viene hace un tiempo muy convulsionada por lo que decían recién, porque estamos viviendo un genocidio a cielo abierto, el primer genocidio de este siglo, que es algo que ya lo describe así, o sea, con la palabra genocidio, la propia Organización de Naciones Unidas. No es algo que digan, digamos, pocos. Claro. Hay varios, la mayoría de los gobiernos de las principales potencias que apoyan a Israel, por ejemplo Francia, Inglaterra, un poco menos Estados Unidos, o directamente Estados Unidos casi no dice nada,
pero están más allá de su apoyo, están permanentemente diciendo que tiene que haber algún límite, porque lo que está pasando en Gaza es que hay millones de personas que directamente hoy, después de haber vivido los bombardeos, las incursiones israelíes, etcétera, desde el 7 de octubre del 2023, ya directamente hoy casi no tienen para comer. Para conseguir comida hoy en Gaza hay que hacer una especie de ir a un checkpoint, un lugar en donde las tropas israelíes dejan que se reparta la comida, y ya se reportaron varios casos de que en esos lugares las tropas del ejército de Israel le disparan a los civiles, casi como si fuera un entrenamiento, así de brutal es la situación. Lo que hace que la Franja de Gaza, que es un lugar muy chiquito, no es muy grande, esté viviendo casi 2 millones de personas en una situación brutal. Ya no es que solo se usa la técnica de bombardear, hacer incursiones terrestres, etcétera, sino se utiliza el hambre como una forma de castigar a la población palestina. Eso es lo que se está viviendo en una región que desde hace mucho tiempo viene muy convulsionada, y que en parte lo que vimos hoy de los bombardeos a Irán también tienen que ver con un problema del gobierno israelí, del gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu, Sí. con el que se juntó Milei, con el que se vieron en estos días, que estaban muy contentos, juntos, ¿no? Los dos, que es que Netanyahu empieza a ser cuestionado internamente, por un lado porque empiezan a surgir algunas manifestaciones y movilizaciones de sectores que dicen, bueno, basta, paremos el ataque a la Franja de Gaza, a los palestinos, que la verdad que es un sector de la población muy valiente, porque está muy difícil en Israel expresar eso, pero se vienen movilizando, pero también internamente porque sectores de la oposición vienen diciendo que esta política permanente de querer anexarse Gaza es imposible de sostener, y porque sectores que apoyan al propio Netanyahu, que son parte de su coalición, lo cuestionan por ultraderecha. O sea, Claro. hoy tuvieron una crisis que es que, por ejemplo, uno de sus principales aliados, los partidos de los ultraortodoxos, de los judíos ultraortodoxos, dijeron que iban a sacarle su apoyo porque se quería votar una ley que obliga a que los judíos ultraortodoxos tengan que ser parte del ejército. Hoy están exentos de tener que hacer la conscripción en Israel. Bueno, esta ley los obligaba, entonces se comenzó a partir esa alianza entre derecha, ultraderecha, ultraortodoxos que sostienen a Netanyahu. Entonces, un poco también lo de la ofensiva en Irán responde a las propias crisis internas del gobierno israelí. Yo, Diego, quiero hacerte 2 consultas. Sí, dime. La primera es, hace unos meses leí que en la política esta que vos contás en la Franja de Gaza tiene que ver con una estrategia militar que se llama Galos de Gedeón, puede ser, o tiene algún nombre así. Sí. Me parece que creo que estaría bueno contar un poco eso, porque me parece que está bueno enmarcarlo. Y después la segunda pregunta es que hoy, ayer o antes de ayer leía que bueno, que el ataque que tuvo Israel en algún sentido no necesariamente está avalado por Estados Unidos, y que en algún sentido Estados Unidos más bien salió como a desprenderse, digamos, de esta ofensiva, ya que lo que está teniendo Estados Unidos es una política más de intentar hacer acuerdos con Irán, entiendo, digamos, alrededor del petróleo y algunos otros acuerdos más, y en algún sentido la respuesta de Israel en algún sentido es para golpear ese acercamiento de Estados Unidos a Irán. ¿Eso es así? ¿No es así? ¿Cuánto es así? Bueno, esas 2 preguntas nomás. Sí, vamos por la primera. La estrategia militar israelí es ir hasta el final o llevar hasta el extremo lo que viene implementando hace años, porque incluiría el intento de anexar la Franja de Gaza o directamente dividirla de tal forma, dividirla en partes con corredores controlados por el ejército israelí, que prácticamente hagan imposible la vida y que prácticamente hagan imposible el funcionamiento de cualquier tipo de organización que se quieran dar los palestinos.
Esto es algo que lo vienen pensando hace tiempo y que ahora lo intentan implementar. Tiene un pequeño, o sea, siempre tiene el mismo problema, que es que cualquier tipo de solución de ese estilo implica que una población está oprimida por otra y que probablemente esa población que está oprimida por la invasión militar, lo que sea, en algún momento empiece a levantarse, que es lo que sucede desde hace décadas, desde hace 70 años, con los palestinos. Permanentemente se recrea este espíritu de enfrentar la ocupación israelí. De diferentes formas, hubo intifadas, hubo diferentes tipos de manifestaciones de este rechazo a la opresión casi colonial o colonial que impone Israel. Pero también tiene otro costado, que es del otro lado, que es la Cisjordania, que está justamente del otro lado de Israel, que son territorios que supuestamente serían de los palestinos, pero que poco a poco Israel intenta avanzar en lograr dominar. Ahí funciona una cosa que se llama las colonias, que van colonos generalmente ultra ortodoxos, muy violentos porque van armados, y lo que hacen es ir de a poco ocupando tierra que pertenece a los palestinos. Probablemente les suenen, porque nosotros acá nos va a sonar porque la mayoría, por la Navidad, etcétera, ciudades como Belén, por ejemplo, de donde dice, qué sé yo, la tradición cristiana dice, bueno, ahí nació Jesús, etcétera. Bueno, esas ciudades están dentro de Cisjordania, son palestinas, y de a poco Israel empieza a generar colonias desde hace años, en donde hay edificios, o sea, son pequeños pueblos, en donde hay gente armada que va y ataca a los palestinos, y que cuando los palestinos intentan rechazarlo, se encuentran con que el ejército israelí interviene. Bueno, es parte de esto que vos llamás de una estrategia más general, de empezar a desplazar a los palestinos. O sea, la solución al problema que es que se creó un Estado sobre un lugar en donde ya había una población, que es sobre Palestina, se crea el Estado de Israel después de la Segunda Guerra, es directamente tratar de sacar a la población que estaba originalmente en ese lugar, que son los palestinos. En vez de convivir, sacarlos, terminar de desterrarlos y mandarlos a algunos a Egipto, a otros para otro lado, pero que quede como un gran Israel ocupando todo el territorio. Esa es la solución final, obviamente siempre muy difícil de llevar adelante porque implica, bueno, lo que estamos viendo, el genocidio de una población, que es brutal. Por el otro lado, lo que mismo me decías, Estados Unidos sabía, no sabía, siempre es difícil saber hasta qué punto sabía o no sabía. Un dato lo dio hoy Donald Trump, que dijo que ellos estaban un poco enterados de lo que iba a pasar, aunque no les parecía bien. O sea, y hay una diferencia que siempre existe, que es que por más que Israel sea un aliado de Estados Unidos, también hay intereses propios del gobierno de Israel, de intentar jugar un poco ¿cómo se llama?, por su supervivencia. Entonces Estados Unidos tiene ese problema, no puede soltarle la mano, pero al mismo tiempo tiene que intentar controlar de alguna forma que no se vaya todo de las manos, o sea, que no termine en un enfrentamiento militar a gran escala entre Irán e Israel, que sería un desastre. Entonces Estados Unidos intenta hacer ese equilibrio, siempre es complicado, pero si ustedes me preguntan qué puede terminar pasando si se va a un enfrentamiento mayor, obviamente Estados Unidos va a estar con Israel, no hay ninguna duda alrededor de eso. Sí, en el medio, si lo puede evitar, obviamente que es mejor. Te hago una consulta, vos estamos quedando sin tiempo, pero vos habías comentado la otra vez en tu columna sobre justamente el apoyo internacional que hay, bueno, que incluso están enfrentando represión en todos lados, como fue las protestas en las universidades de Estados Unidos, bueno, incluso también a Nazca en Francia, que está siendo procesado, como otros compañeros acá que tienen también denuncia. ¿Qué estrategia ves vos en ese apoyo internacional que puede ser efectiva? A ver, muy cortito, hay manifestaciones en Reino Unido, en Estados Unidos, en varios países de Europa, en Francia. A mí me parece que, a ver, hay una cosa que hay que pensar que es un factor clave la movilización internacional en defensa del pueblo palestino. ¿Por qué es un factor clave? Si tomamos ejemplos como fue la guerra de Vietnam,
o como fueron por ejemplo, la lucha contra el apartheid en Sudáfrica, el factor de la movilización en los principales países del mundo, que justamente esos gobiernos de Estados Unidos, Inglaterra, Francia, son los que apoyan, por ejemplo, en la guerra de Vietnam, directamente Estados Unidos, en Sudáfrica, Inglaterra con el apartheid, en este caso Estados Unidos y las potencias europeas con Israel, la movilización en esos países, demostrar en esos países acciones de diferente tipo, hay desde boicot a que se envíen armas, grandes manifestaciones, etcétera, puede ser un factor clave que impida que siga este genocidio, o sea, un factor clave en el apoyo a la población palestina que está muy oprimida en este momento porque le caen bombas, porque hay una invasión, porque están pasando hambre. Entonces, la solidaridad internacional, la acción internacional tanto de estudiantes como de trabajadores, hay acciones muy lindas de portuarios que impiden que salgan los buques que llevan armas a Israel. Ese tipo de acciones y las presiones sobre los gobiernos de las principales potencias son clave. Entonces, obviamente la respuesta a esta simpatía con los palestinos que surge es la represión, lo que vos decías de nuestro compañero de Francia, Anas, lo mismo en Argentina con, por ejemplo, Vanina Biasi, del Frente de Izquierda, o en Estados Unidos con el intento de deportar estudiantes que sean solidarios con la causa palestina. Pero esa misma respuesta demuestra que la solidaridad internacional tiene una potencia enorme y me parece que es una de las grandes estrategias para pensar cómo destrabar la cuestión palestina. Creo que es un ejemplo concreto de esto que está pasando, ¿no?, en este momento con la marcha por Palestina, en la que estuvieron deportando a representantes de diferentes países del mundo, que estuvieron también deteniendo, secuestrándoles pasaportes. Sí. Eso creo que también es un reflejo de que tienen miedo un poco, ¿no? Porque... Bueno, ahí hay todo un tema que es largo para debatir, pero hay también un rol de los gobiernos árabes que dejaron solo al pueblo palestino, y directamente en Egipto, que hay un gobierno que surge de una dictadura, ¿no? Que el presidente actual, que es al-Sisi, era general y que fue el que reprimió la primavera árabe, el levantamiento en Egipto, y que terminó derrocando un gobierno. Se viene ubicando hace mucho tiempo como aliado de Estados Unidos y de Israel. Entonces ahí hay todo un tema también, ¿no? Esta cosa de reprimir la simpatía de las poblaciones árabes, de los pueblos árabes, en apoyo a los palestinos, que son reprimidos justamente por gobiernos de países árabes. Pero sí, la manifestación iba a ser enorme, iba a llegar hasta la frontera con Gaza, y está siendo duramente reprimida, están deportando a mucha gente. Ahora nos contaban hace un rato que hay una persecución, que directamente están yendo a los campamentos que fueron avanzando, acercándose en la ruta que iba a ser la manifestación, están yendo a detener gente. Muestra un poco la brutalidad con la que tienen que actuar para tratar de acallar algo que en todo el mundo desde hace tiempo viene siendo una voz cada vez más fuerte, que es el rechazo al genocidio que está cometiendo Israel, ¿no? Totalmente. Mira, seguiría preguntándote un millón de cosas más porque... Sí, a mí me acordó cuando nombró lo del apartheid y dije, uy, qué temazo para hacer un día una columna de historia, y te invitamos y hablamos porque... Y que Maxi venga con las películas del apartheid y también todo. Totalmente. Yo Sudáfrica leí bastante, es una cosa que me gusta mucho. Espectacular. Muy bien. Buenísimo, así que bueno, nos quedamos sin tiempo, pero bueno, muchísimas gracias por sumarte, la verdad que nos parecía muy importante poder traer esto porque fue uno de los temas de la semana, si bien acá en Argentina estuvimos mucho hablando sobre el tema de Cristina, creo que esto es algo que realmente no se puede acallar, hay que romper con el cerco mediático, y tratar de difundirlo lo más posible porque realmente es nefasto lo que está pasando con Palestina. Así que entonces. Muchísimas gracias, Diego. Gracias a ustedes por la invitación. No, por favor, cuando quieras, sos más que bienvenido. Y bueno, nos vamos despidiendo. Esto fue todo por hoy. Y programón.
Sí, la Sí. verdad que tuvimos, no sé cómo hicimos para meter tantas cosas en una hora. Somos- Y en las tandas nos divertimos un montón. Ustedes no escuchan, pero hicimos un bardo. Y eso que no Sí. pude tomar mate. No vean, Yo no que vean estoy los implicada. detrás de cámara. No, ¿Se publican los detrás de cámara? no, pero tenemos, No lo sería tenemos mala idea. compilados. Tenemos bailes con Ahí. Fer, Un reel, ¿verdad? un reel con los Sí, detrás sí. de cámara hay que hacer. Así que bueno, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Nos vemos la semana que viene y recuerden, cuando la realidad les haga ruido, lo mejor que pueden hacer es cuestionarla. Chau.